El líquido utilizado en los sistemas de refrigeración de automóviles se prepara disolviendo glicol etileno con una masa molar de 62.07 gramos sobre mol en agua. Nos piden calcular la presión de vapor de la solución preparando 1 litro de glicol etileno con una densidad de 1.114 gramos sobre mililitro con 1 litro de agua con una densidad de 1 gramo sobre mililitro a 100 grados Celsius, suponiendo que la mezcla obedece la ley de Raoult. Entonces vamos a resolver esto por dos técnicas: teoremas de álgebra y factor de conversión químico. Por factor de conversión químico debemos reconocer que este ejercicio se resuelve a dos etapas. La primera etapa es calcular las cantidades de sustancia y en la segunda etapa debemos calcular las presiones de vapor. Hecho esto, comenzamos pues calculando las cantidades de sustancia, es decir, hacer el cálculo de moles, pero a través del dato líquido. Comencemos pues por el soluto. El soluto es glicol etileno. Entonces vamos a tener el volumen de glicol etileno, que es de 1 litro. Entonces, tanto la fórmula molecular como el nombre son inconvenientes, así que lo vamos a codificar como GLIE o GLE, glicol etileno. Entonces tenemos 1 litro de glicol etileno que multiplica, los necesito dividiendo y multiplicando mililitros. Luego, aquí sabemos que el litro lleva la unidad teórica y que hay 1000 mililitros en cada litro. Luego, convertimos de mililitros de glicol etileno a gramos de glicol etileno utilizando la densidad, porque estas son unidades de densidad según un factor de conversión. O sea, nos vamos acá. Sería 1.114 asociado al gramo, y como el mililitro no tiene nada, se le asigna la unidad teórica. Como ya tenemos los gramos de glicol etileno, podemos convertir de gramos de glicol etileno a moles de glicol etileno. En este caso, el mol se le asigna la unidad teórica y buscamos la masa molar que la proporciona el enunciado. En este caso, 62.07 asignado al gramo, y como el mol no tiene un valor asociado, se le asigna por lo tanto la unidad teórica. En el análisis dimensional tendremos lo siguiente: litro de glicol etileno que multiplica, litro de glicol etileno que divide, mililitro de glicol etileno que multiplica, mililitro de glicol etileno que divide, gramos de glicol etileno que multiplican, gramos de glicol etileno que dividen, se cancelan. Y el resultado se expresaría en moles de glicol etileno, que es lo que pretendemos calcular. Por lo tanto, dimensionalmente tiene sentido y lo único que queda es operar la aritmética ignorando todos los unos, incluyendo los de las cifras significativas. Pero vamos a ofrecer esto a 4 cifras significativas, de todas formas, porque este 1, aunque se puede ignorar en los cálculos, me marca la regla de cifras significativas. Así que sería 1000 por 1.114 sobre 62.07. El resultado es de 17.947. Si dije que eran 4 cifras significativas, ¿por qué coloqué 5? La respuesta es que esto es un cálculo intermedio y por lo tanto vamos a anotar comas de las cifras para evitar la acumulación de errores por redondeos innecesarios. Ahora vamos a hacer el mismo cálculo pero para el solvente. Comenzamos con el volumen que se aplicó de agua, que también fue 1 litro de agua. Entonces convertimos de litros de agua a mililitros de agua, sabiendo que en 1 litro hay 1000 mililitros. Luego convertimos mililitros de agua a gramos de agua con la densidad del agua, que está reportada como 1 gramo a 4 cifras significativas sobre mililitro, al cual se le asigna la unidad teórica como un número perfecto. Y luego podemos convertir de gramos de agua a moles de agua. Al mol se le asigna la unidad teórica y el libro de texto asume que ya debemos tener memorizada la masa molar del agua, que es 18.02. En el análisis dimensional tendremos que litros de agua que multiplica, litros de agua que divide, mililitros de agua que multiplica, mililitros de agua que divide, gramos de agua que multiplica, gramos de agua que divide, se cancelan. El resultado quedaría en moles de agua, que es lo que pretendemos calcular. Por lo tanto, dimensionalmente tiene sentido y operamos la aritmética. El 1 lo podemos ignorar, pero me marca la regla de redondeo. Entonces sería 1000, ese otro 1 también lo podemos ignorar, entre 18.02. El resultado a 4 más 1 cifra significativa sería 55.494.
con lo cual ya tenemos las cantidades de sustancia y podemos calcular, por lo tanto, las presiones de vapor. En este caso, asumimos que el glicoletileno no tiene una presión de vapor significativa, pero el ejercicio no nos está dando el dato de la presión de vapor del agua. Así que debemos buscar el valor de la presión de vapor del agua en la tabla de datos a la temperatura dada. Buscamos la temperatura y es 100 grados Celsius. A 100 grados Celsius el agua tiene una presión de vapor igual a la presión de la atmósfera, es decir, 760 milímetros de mercurio, asumiendo que esto ocurre a nivel del mar, porque estamos asumiendo una atmósfera. Por lo tanto, vamos a asumir una presión estándar de 760 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué es lo que pretende este ejercicio? Ver cuál es el efecto del glicoletileno para evitar que el agua se vaporice dentro del motor de un carro, y eso puede ser peligroso. Por lo tanto, vamos a multiplicar esto por la fracción molar del agua en este caso, que sería 2 moles de agua, pero sin unidades, sobre los moles de agua más los moles del glicoletileno. En este análisis dimensional arbitrario, porque arbitrariamente suprimimos todas las unidades de la fracción molar, será milímetros de mercurio de agua. Entonces, como ambas son las mismas unidades, a la primera la marco como inicial o pura y a la otra la marco como final o de la solución. Y operamos la aritmética. Bueno, para que no nos confundamos, a la pura la voy a llamar inicial y a la de la solución la voy a llamar final, porque inicial final nos marca el orden de una resta en caso de que nos estén diciendo, bueno, no nos están haciendo la segunda pregunta, así que pues aquí simplemente es calcular la final o de la solución. Entonces operamos la aritmética. 760 por 55.494 sobre, abre paréntesis, 55.494 sobre 17.947. El resultado a 3 cifras significativas no tiene sentido porque aquí cometí un error de digitación y esto es un por, no un divide. Ahora sí, el resultado sería de 42.3 milímetros de mercurio. Entonces, como la presión de vapor del agua baja de 760 a 42.3 milímetros de mercurio, no estaría ebulliendo, lo cual implica que el agua seguiría estando líquida a 100 grados Celsius, evitando que el motor se dañe por pérdida del refrigerante. Ahora miremos bien si hay la segunda pregunta. Entonces, ¿cuál es la presión de vapor de la solución? Y esa es la única pregunta. Así que pues es la única respuesta. Así que aquí habría terminado el ejercicio si solo estuviéramos resolviendo esto por factores de conversión. Ahora miremos cómo se resuelve esto por teoremas de álgebra. Vamos a comenzar escribiendo el teorema que utilizamos para resolver la presión de vapor, pero cuando tenemos las masas, o sea, la ley de Raoult en términos de las masas, que es este teorema de acá que ya lo hemos visto en ejercicios anteriores. Y a partir de él vamos a obtener otro teorema, que es el teorema que sale a partir de los volúmenes. Aquí vamos a utilizar como definición auxiliar la definición de la densidad, que es la que contiene volumen y densidad, términos que están en el enunciado. Como está la masa, si despejo la masa, significa que masa se puede sustituir por el producto densidad por volumen. Así que en lugar de masa del soluto, escribo densidad del soluto por volumen del soluto. En lugar de masa del solvente, escribo densidad del solvente por volumen del solvente. Con lo cual obtenemos un nuevo teorema que me permite calcular la presión de vapor de la solución en términos de los volúmenes y densidades de soluto y solvente. En cualquier caso, esta fórmula también está en la parte teórica. Para la dimensionalidad tendremos en cuenta que las unidades de densidad se cancelan, las unidades de volumen se cancelan, las unidades de masa molar también se cancelan. En este ejercicio en concreto, los volúmenes de soluto y solvente son iguales, por lo tanto, la podemos simplificar aún más porque los volúmenes se van a cancelar de forma completa ya que son iguales. Y como sus unidades también se cancelan, entonces desaparecen absolutamente de la expresión. Dimensionalmente, por lo tanto, la única unidad de entrada es unidad de presión y por lo tanto será la única unidad de salida. Por lo tanto, lo único que quedaría es resolver la aritmética. El solvente en este caso es agua, igual a la presión estándar a 100 grados Celsius es 760 milímetros de mercurio a una atmósfera de presión.
dividido entre 1 más la densidad del soluto, es decir, la densidad del glicol etileno, es de 1.114 por la masa molar del solvente, que es la masa molar del agua, 18.02, dividido entre la densidad del agua es 1, por lo tanto la podemos ignorar, por la masa molar del soluto, que es 62.07. Cerramos paréntesis ya que este ejercicio está bastante sencillo. La única unidad de entrada es la unidad de presión estándar, que es milímetro de mercurio, y por lo tanto sería la única unidad de salida. Y operamos la aritmética. Entonces sería 760 sobre, abre paréntesis, 1 más 1.114 por 18.02 sobre 62.07. El resultado es de 574 milímetros de mercurio. Dado que este es el valor real, ya que los teoremas tienden a cometer menos errores, significa que cometí algún error en el factor de conversión. Así que voy a volver a calcular este valor, que sería 760 por 55.494 sobre, abre paréntesis, 55.494 más 17.947. El resultado es 574. Significa que en el primer cálculo cometí un error de digitación en la fracción molar. En cualquier caso, eso significa que, ya sea por teoremas de álgebra o por factor de conversión químico, el resultado debería ser el mismo si no cometemos errores de digitación. En este caso, 574 milímetros de mercurio. Aunque el resultado cambió, la conclusión cualitativa no ha cambiado. La presión de vapor de la solución sigue siendo menor a la presión de vapor de la atmósfera. Eso significa que la disolución no romperá en ebullición a una temperatura de 100 grados Celsius. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre ley de Raoult, propiedades coligativas, en el archivo PDF del curso para descarga gratuita. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.